Colores al viento. Colors of the Wind. Veamos, ¿reconocen la canción? ¿La bloqueará YouTube? Mountains. Es una canción hermosísima. Con esta canción, Colores en el viento, del soundtrack de Pocahontas, le doy la bienvenida a esta, la clase número 11, final de unidad. ¿Por qué no salió final? Final de unidad. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Álvaro Alves, soy el loco profe de historia. Comenzamos. ¿Qué tal? Oye, salió un poco atrofiado. De hecho, salió hasta el volumen que le dimos ya para escucharlo. Simplemente era para escuchar la intro, donde el día de hoy vamos a terminar con la unidad número 1 que estuvimos viendo de lo que es esta historia universal de el séptimo año básico, donde no he querido dejar ni ausentarme de una clase en donde tendríamos que haber hablado de todas las otras civilizaciones pequeñas, claramente, pero de gran importancia, y sobre todo para que puedan entender entonces el contexto en el cual se desarrollan entonces estas civilizaciones. Ha sido un camino tremendamente largo, es decir, tenemos 11 clases donde comenzamos a hablar desde el proceso de hominización, sí, correcto, y luego entonces comenzamos a hablar hasta llegar ahora hasta las pequeñas civilizaciones que para mí son muy interesantes de poder tratar. Así que vamos a hacer esta clase ya para tener un conocimiento quizás mínimo, disculpen, pero me pica la nariz, un conocimiento mínimo respecto entonces a ciertas civilizaciones que en algún momento nos vamos a topar en la historia universal cuando estemos estudiando y decir, pero parece que una vez escuché del Olmeca, parece que Chavín de Guantar como que algo me suena. Hoy los persas, cuando veamos los griegos, hoy, estos son los persas, estos son los que el profe habló en algún momento. Los fenicios, cuando hablemos de Creta, estos son los fenicios, ya, los hebreos, o sea, hay un montón de historia que vamos a tener que en algún momento poder encontrarnos. Ya ahí nos vamos a encontrar ya con esta historia de estos pequeños pueblos. Bien, así que vamos a comenzar. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia ya en el canal de YouTube y en Instagram @0recargado. Bien, así que la idea es que también si tienes alguna duda, consulta, me mandes un DM y yo te voy a estar ahí contestando sin ningún problema. Y si necesitas ayuda con algún trabajo, cosas así, que ya lo expliqué en el video anterior, ningún problema, ¿ya? Hemos estado un poquito alejados del canal de YouTube, también lo dijimos en el video anterior, que también era de séptimo, porque nos estamos poniendo al día con séptimo, porque estamos dándole harta prioridad a lo que eran entonces las clases online. Pero en algún momento alguien me dijo, profe, ya, pues, ¿y qué pasa con las clases offline para quienes, o en este caso a través del canal de YouTube, para quienes nosotros no estamos teniendo clases? Entonces yo dije, diablos, ya, nos vamos a poner al día después de esta semana de receso del 18, donde en lo personal quería descansar porque había sido mucho trabajo, pero también estaba el tema de que el día 19 cumplí 35 años, ahora legalmente soy un adulto. Ok, sí, porque de los 35 años en adelante uno ya pasa a otra edad, que es la adultez. Me da lo mismo. Yo, de hecho, miren, sí, ahí están todos mis cómics, mis tonteras de cabros chicos. Así que matanga, dijo la changa. Miren, yo disfruto con algo tan sencillo, que esto me lo regaló un niño, ¿ya? Y me encanta. Esto en el día se mueve así. Chun, chun. Es genial. De noche no se mueve porque funciona ahí como está con un panel solar. Así que a mí me encanta el disfruto ser niño. Y tal como el Principito dice, las personas adultas olvidan finalmente el ser niño y eso las transforma en unas personas fome. ¿Bien? Yo creo que eso es como una de las cosas que por lo menos yo rescato mucho de mí y que la gente lo confunde con locura. De ahí viene el loco profe de historia. Es porque, claro, yo trabajo mucho con la emocionalidad, pero además de eso, soy muy cabro chico. Bueno,
en general con actitudes de cabro chico que otras personas no logran entender. Ahora yo siento que uno jamás debe dejar de ser niño, de lo contrario pierde las ganas de vivir y se transforma en un adulto fome. Pero sí uno tiene que ser ubicado, es decir, en su momento ya nos vamos a poner serios y de lo contrario en otros nos vamos a dedicar al tonteo. Bien, así que de todas formas en @0recargado a veces estoy subiendo códigos para la sala para que juguemos Among Us. ¿Cómo estarían? Oye, ¿cómo estarían jugando el otro día al impostor? El otro día jugué varias partidas con unos chicos que conocí también y que se suscribieron al canal de YouTube. Así que yo les dije que en el próximo videíto los iba a saludar. Oye, se me olvidaron los nombres porque los saludé a través del Instagram. Y espérense. Los voy a buscar. Uy, esto no lo tenía. Uy, no lo tenía preparado. Ya, pero aquí están. Entonces, aquí vamos a saludar a Alexandra, a Goldie, a Jonathan y a mi jefe, dice. No me acuerdo cómo se llama. Mi jefe. Sí, mi jefe ahí. Entonces, el saludo. Y a Regina también, para que después Regina no me diga, profe, y a Goldie, y ya lo saludé entonces a todos, ¿bien? Así, a mi jefe, a Regina, a Goldie, y se me olvida, a Alexandra, ¿ya? Y ahí están, pues chicos, así que saluda, y a Jonathan, y a Johnny, así que ahí están chicos saludados, nos topamos con hartos niños en partiditas en lo que es Among Us. Ahí está el loco profe jugando Among Us. ¿Cómo estamos? Genial. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Como esto es un video, ya recuerda que puedes adelantarlo, puedes ponerle pausa, puedes atrasarlo, da lo mismo, haz lo que tú quieras, ¿ya? Y el objetivo entonces, hoy día vamos a describir y caracterizar. Hoy voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, por favor. Ya las civilizaciones persa, fenicia, hebrea, olmeca y chavín de Guantar, ¿bien? Sí, yo sé que profe, se va a tirar 5 civilizaciones de una, sí, de una. Previously in your history class. Previamente, ¿qué habíamos visto en la clase de historia? Habíamos visto todas estas grandes civilizaciones que se habían originado ya a través del desarrollo humano en la orilla de los ríos. Ya habíamos visto cómo había aparecido Mesopotamia, luego Egipto, luego la India, luego China. Y eso entonces cada una con sus distintas características y particularidades. Pero ahora le vamos a sumar unas nuevas civilizaciones que si bien no son tan grandes ni tan importantes como estas grandes civilizaciones que son las civilizaciones prístinas, sí también van a tener una pequeña importancia dentro de la historia universal, sobre todo porque en algún momento van a tener protagonismo y por eso que es importante que nosotros entendamos ya el origen y qué características tenían estas civilizaciones. ¿Bien? Así que Let's go, students. vamos chicos, pequeñas civilizaciones de gran importancia. Aquí empieza la maratón de 5 civilizaciones, así que vamos a la primera de ellas. Los primeros que vamos a conversar, vamos a hablar sobre los persas. Los persas están ubicados en el cercano oriente, es decir, en el sector de Asia, pero en lo que es la meseta del Irán. Muy cerca, fíjense acá, de lo que es la región de Mesopotamia. Ahora, es una región claramente que es semidesértica, o en realidad yo diría casi un desierto. ¿Ya? Es semiárida, con muchas montañas, su forma geológica, ya en general ve que hay poquitos valles fértiles, ¿ya? Y por esa misma razón, entonces, al ser un clima tan seco, es un lugar muy complejo para poder vivir, ¿ya? Y allí, entonces, en lo que es la meseta del Irán, nosotros vamos a encontrar a este pueblo que eran los persas. Ahora, ¿cómo se originan estos persas? Primero hay que entender que la zona que viven ellos, la zona geográfica, ya va a ir haciendo los que se adapten al medio. Ellos van a comenzar ya a ser pastores, es decir, ¿por qué? Por una sencilla razón, chicos, ya, y eso es debido a que, como no tengo grandes valles para dedicarme a la agricultura, o por ejemplo, como lo hace la otra civilización alrededor de los ríos, ellos entonces, ¿qué van a hacer? Se van a dedicar, ¿a qué cosa? A la ganadería, es decir, a la cría de animales, a través entonces del pastoreo, es decir, de buscar pastos en estas zonas que son semiáridas, ¿ya? Y digo semiáridas porque también son montañosas, igual hay pasto, y por esa misma razón entonces los animalitos pueden sobrevivir, ¿bien? Ahora, estos pueblos, este pueblo persa se va adaptando al medio, ya se transforman en pastores, también desarrollan la agricultura, obvio, no tan extensiva,
Bien, y por esa misma razón entonces ellos van a ir expandiendo lo que va a ser sus fronteras, es decir, van a ir expandiendo su poder primero ya en lo que va a ser el sur de Rusia y luego de eso se van a ir expandiendo hacia el norte de la meseta del Irán, donde es más en algún momento ellos van a llegar entonces ¿a qué? A conquistar Mesopotamia. ¿Cuándo? Cuando más o menos veamos que en el año 550 a.C., es decir, ya ha pasado mucho del desarrollo de Mesopotamia, incluso el desarrollo de Egipto, vamos a ver que los persas entonces comienzan a obtener un gran poder en las manos de Ciro el Grande, que va a ser entonces este primer gran emperador, que lo que va a hacer primero es unir a todos los pueblos medas, o en este caso los pueblos persas, ¿ya? Porque ellos se llaman a sí mismos medos. ¿Ya? Medos es lo mismo que persa, ¿bien? Entonces, luego de eso, se forma este imperio persa con Ciro el Grande, y Ciro el Grande dice, vamos compadre, vamos a ir a la conquista entonces de todo lo que va a ser el resto del territorio que está cercano a ellos. Por ejemplo, en las ciudades griegas, ya de lo que va a ser el Asia Menor, ¿bien? Y que lo vamos a ver entonces en un par de semanas más, cuando veamos el tema de los griegos, ¿ya? Y también entonces todo lo que va a ser los reinos de Lidia, van a conquistar también a los palestinos, van a conquistar todo lo que es la zona de Babilonia, ya Mesopotamia, Fenicia, y por esa misma razón entonces van a lograr hacer un gran mega imperio, ya lo que son los persas. Ahora, ¿cuándo se van a topar históricamente? Cuando sea este desarrollo, cuando finalmente también los griegos tengan un gran desarrollo. Entonces los griegos se van a topar con los persas y finalmente se van a enfrentar a las guerras médicas. Pero por eso es tan importante poder entender de dónde nace este pueblo desde la meseta del Irán y cómo finalmente va a ir agarrando poder hasta que el imperio ya persa lo va a comenzar Ciro el Grande. ¿Ok? Ahora, ¿Ciro el Grande será el que se enfrente finalmente a los griegos? No, claramente que no. Pero ahí entonces que finalmente ya se había formado esta sociedad persa. Dentro de las características que tienen, bueno, si se fijan, la sociedad está dividida por clases sociales, ya donde vamos a tener el rey, nobleza, sacerdote, los satrapas, que son como los gobernantes que ellos tienen, altos mandos militares, comerciantes, artesanos y campesinos. Aquí hay un tema bien interesante, que ellos no tienen esclavos, ¿ya? Y no tienen esclavos porque los persas lo que les gusta más bien es que les paguen impuestos, ¿bien? Es decir, si yo trabajo, ya, si yo tengo una artesanía, si yo hago un oficio, etcétera, etcétera, ellos lo que les gusta es finalmente recaudar impuestos, bien, al final entendiendo que como ellos viven o tienen esta cosa de haber vivido de la ganadería y ellos van a ir conquistando territorios y no conocen de la agricultura extensiva, entonces para ellos como que tener muchas bocas que alimentar siendo esclavo no es negocio. Entonces finalmente su sociedad está estratificada claramente y muy rígida, eso está más que claro, como todas las otras civilizaciones. Pero frente a eso entonces ellos lo que le dan más énfasis a lo que va a ser, ¿qué cosa? Esta pequeña agricultura y sobre todo el tema del pastoreo y la extracción de minerales, pero también ya todo lo que va a ser entonces el comercio. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque los persas, como viven en la montaña, ¿qué voy a encontrar yo? Minerales, exacto, es decir, ellos van a ser muy buenos comerciantes de ¿qué cosa? De metales, ¿ya? Y a partir de eso entonces ellos van a ir formando su imperio, pero esa característica es bien particular, bien el hecho de el poder aprovechar a la persona como persona y no en este caso como un esclavo, como una cosa. Y luego, dentro del punto de vista de las creencias, tenemos el zoroastrismo, y que es una religión que, ojo, hasta el día de hoy es profesada en el mundo. El zoroastrismo es una religión que lo que cree es finalmente en esta dualidad, es decir, que hay dioses que son del bien y que dioses que son del mal, ya que en este caso Smur, que en este caso es el dios del bien, ya, y luego Amriman, que es el dios del mal, ya, y que ellos siempre están en una lucha constante y nosotros estamos metidos en esa lucha. Ahora, el Cenavesta es el libro sagrado que ellos tienen, y ¿qué característica tiene importante el zoroastrismo? Que los papás de Freddie Mercury ya practicaban este zoroastrismo, y de hecho cuando muere Freddie Mercury, el vocalista de Queen, es enterrado, no es enterrado, sus ritos funerarios ya son realizados al estilo del zoroastrismo. ¿Bien? Es un dato freak, una estupidez, pero es un dato freak. ¿Bien? Pasamos uno, bien, ya, terminamos los persas, voy a tomar un poquito de agüita. Vamos a hablar ahora de los fenicios, ¿ya? Los fenicios que han ubicado en lo que va a ser el sector del Asia Menor, ¿ya? Y específicamente en esta pequeña franja, creo que se fijen allí en el mapita, en lo que va a ser esta franja que es en los montes del Líbano,
y el mar Mediterráneo, o sea, frente a la isla de Chipre, ya, y en este caso un poquito hacia el norte de lo que nosotros conocemos como Egipto. Es decir, los fenicios ya lleva su nombre porque es el país de las palmeras. Ellos están ubicados en un territorio bastante inhóspito también, es decir, estamos hablando de que es un clima semiárido, casi desértico, ¿bien? Y que es una pequeña franja, son 200 kilómetros más o menos, ya estamos hablando que son como dos regiones de Chile, dos o tres regiones de Chile de largo y unos 40 kilómetros de ancho. O sea, es muy poquita esta franja. Ya porque acá en este otro sector donde está el Antilíbano, ya vamos a ver que es una meseta. Es decir, está acá esta meseta del Antilíbano y luego entonces abajo está lo que va a ser el sector de los montes del Líbano y ahí están los fenicios. ¿Por qué? Porque finalmente esa pequeña franja es una franja costera. Entonces, claro, ellos al norte tienen a la Siria, ya al sur tienen a los palestinos, al este en las montañas del Antilíbano y ahí finalmente al lado del mar Mediterráneo. Entonces es como una pequeña islita que están encerrados. Eso va a hacer que su característica geográfica van a impedir, por ejemplo, una organización centralizada. Y lo que vamos a ver más bien son pequeñas ciudades-estado, es decir, que se gobiernan por sí solas, ya, y que se dedican principalmente a una actividad. ¿A cuál? Al comercio. Es decir, la principal actividad económica que tienen los fenicios es el comercio. Y ellos a través de sus barcos van a llevar mercancías por todos lados, ya, es decir, van a llegar mercancías del oriente, ya ellos llegan a la Fenicia y ellos toman sus barcos y las van comercializando. Es decir, los fenicios tienen, si bien un pueblo muy chiquitito, ya ellos tienen una característica pero extremadamente particular, que los fenicios, chicos, van a conectar todo el mundo antiguo a través del comercio. Ya, eso es importante que incluso lo anoten. Ahí los fenicios van a conectar el mundo antiguo a través del comercio. Y eso entonces hace que ese intercambio cultural que logran los fenicios, ya, hace que entonces los egipcios tengan contacto con los cretenses con lo que son mercancías, en este caso de la Mesopotamia, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, como era una pequeña franja, habíamos dicho que tenían ciudades-estado, como por ejemplo Acre, Tiro, Sidón, Biblos, Aradot, Urarit, ¿ya? Que son las ciudades entonces que nosotros vamos a poder encontrar desde los fenicios. Ahora, ¿qué características van a tener los fenicios? Una muy muy importante, que los fenicios fueron los inventores del alfabeto. Sí, es decir, de lo que nosotros el día de hoy usamos. Nuestro alfabeto, en nuestro abecedario, ya, los creadores, porque recuerden que antes se hacían a través de ideogramas, es decir, que un símbolo significaba una idea, ¿ok? Entonces los fenicios dijeron, no, pues le vamos a poner nombre a letras, ya, y esas letras en conjunto van entonces a formar palabras, ya. Entonces el alfabeto fenicio va a ser como el abuelo del alfabeto que nosotros usamos, no va a ser el padre, porque de hecho está incompleto, pero sí en este caso es como el abuelo del alfabeto y es bien interesante porque empezó a usarse primero ya a través de fonemas, ya es decir, sonidos, ya que tienen ciertos ideogramas y entonces eso fue asociando un sonido a un signo, ¿ya? Así que es bien interesante porque posteriormente este alfabeto, ¿a quiénes se lo van a llevar? A los griegos. Y ahí los griegos lo van a tomar ya y después se va a unir junto con el latín y ahí finalmente, chao, ¡puf!, explosión y ahí por eso nosotros tenemos el alfabeto el día de hoy. Ahora, ¿esta cosa de dónde nace? Ahí está, de los fenicios. ¿Ya? Mágico esta cosa, ¿no? Segunda civilización. Sigue la maratón, no me voy a cansar, vamos, vamos. Vamos al tercero, vamos, dale el tiempo, ¿para qué? Para que escribas ahí tercera civilización, los hebreos, ¿bien? Los hebreos son bien interesantes, chicos, porque aquí me voy a detener quizá un poquito más porque los hebreos son muy, muy importantes. Cada uno ya lo hemos visto, los persas se van a encontrar con los griegos, ya los fenicios son los que conectan todo el mundo mediterráneo, ya, y cada cultura, y que van a ser los formadores de lo que va a ser el alfabeto griego posteriormente, ya, y son muy buenos comerciantes. Es decir, cada pueblo de los dos que hemos visto va a tener un rol dentro de la historia. Pero los hebreos tienen un rol incluso protagónico. El hecho de que muchos de ustedes sean católicos y que sigan a un solo Dios viene de aquí, del mundo de los hebreos. Que muchos sean cristianos, viene del mundo de los hebreos. Que sean judíos, viene del mundo de los hebreos. ¿Ya? Es decir, esto va más allá de este pequeño pueblo que nosotros vamos a ir viendo. Y que toda su historia nosotros la vamos a poder encontrar en un libro que se llama la Biblia. ¿Bien? Principalmente a mí me gusta hablar del
del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento es un libro histórico donde narra los hechos, ¿ya? En donde los hebreos finalmente van a ir desarrollando su historia, ¿ok? Tomando muchas cosas que son metáforas, otras que son mitos, otras que son leyendas, otras que son robadas, literalmente, ¿ya? Pero el punto está en que los hebreos ya van a ir haciendo su historia con un montón de cosas que ellos van a tomar alrededor, obvio, pues si de hecho los hebreos es simplemente un pueblo pequeño, ya que va a estar y que van a ser en la región de la Palestina. Fíjense, aquí en esta mapita, en estas franjas chiquititas estaban los fenicios. Ya, eso es lo que nosotros habíamos estado viendo recién. Es decir, en esa franja chiquitita encontramos entonces allí los fenicios. Y toda esta otra zona ya es la zona de la Palestina, es decir, es una pequeña zona geográfica donde acá vamos a encontrar la Siria, luego después acá la Mesopotamia, luego acá la península arábica, y por este otro lado, ya es decir, hacia allá, vamos a encontrar los egipcios, ¿bien? Ahora, esto, chicos, que está acá entonces es la zona de la Palestina. ¿De dónde nacen los hebreos? Nacen entonces de estos pueblos semitas, ya que vamos a encontrar en el desierto de Arabia, ya, y que estos pueblos semitas se van a separar y se van a ir un poco más al interior y van a formar entonces un pueblo que se llaman los cananeos. Y los cananeos van a formar una región o un país ellos le llaman, pero en realidad es una extensión territorial que ellos le van a llamar Canaán, ¿ok? Entonces, de los cananeos, ya, que va a aparecer entonces esta cosa de Canaán, ya, y Canaán entonces va a hacer referencia a este origen de este pueblo desde los cananeos, ya, que van a ser en este caso también pueblos semitas, y a partir de eso entonces van a aparecer estos hebreos que después posteriormente se van a ir dividiendo en distintas tribus, ya, conforme pasa entonces su historia, ¿bien? ¿Por qué? Porque uno podría pensar que los cananeos van a tener todos una historia común, y no es así. Ya, aquí vamos a hablar que dentro de todos estos cananeos, ya los hebreos, que va a ser un pueblo, ya el que finalmente va a tratar de unificar este pueblo, que es el pueblo palestino, ya, o que va a utilizar los pueblos palestinos, ya, perdón, los territorios palestinos, ¿ok? Es complicado, pero hasta ahí se entiende, ¿cierto? Es decir, de los pueblos semitas van a aparecer los cananeos y que desde los cananeos va a aparecer entonces un pueblo que se llama el pueblo hebreo, ¿bien? Y estos hebreos, bien, no viven en ciudades, viven más bien en tribus. Ellos son clanes patriarcales donde hay un patriarca, un papá, así, un abuelo, el jefe, el big boss, un hombre, y esto es muy importante, un hombre, porque acá los hebreos tienen el rol de la mujer, pero en un rol ultra hiper secundario, terciario, cuaternario y todo lo demás. Y por eso aquí uno empieza a entender el por qué, por ejemplo, ya nuestras sociedades son tan machistas, entendiendo que vamos a tener muchos elementos del pueblo hebreo, ya no solamente para la historia de este momento que estamos hablando de la historia antigua, sino que después hay que entender cómo se desarrolla toda la Edad Media en base a lo que va a ser la religión creada por los seguidores de Cristo, que en este caso va a ser el cristianismo, y que finalmente Jesús ya era perteneciente al pueblo hebreo. Entonces, por esa misma razón, el Antiguo Testamento, entonces la primera parte de la Biblia, y allí entonces vamos a ver que estos clanes ya son clanes patriarcales y que tienen una característica muy particular. Adoran a un solo Dios. Sí, ¿y por qué digo muy particular? Porque habíamos visto sobre el dualismo, ya habíamos visto otros que eran muchos dioses, otros que tenían forma de aliens, otros que tenían forma de animales, pero que al final todos adoraban muchos dioses. Esto no. Adoran a un solo Dios y es un Dios invisible, pero que muchas veces se va a comunicar con patriarcas elegidos, ¿bien? Es decir, Dios, que era invisible, ya se va a comunicar entonces con estos patriarcas elegidos y finalmente entonces los va a designar como el pueblo elegido por Dios y les va a dar entonces la profecía de que ellos van a conquistar finalmente toda la zona de Canaán y de la Palestina y los va a hacer reclamar ese territorio, esa tierra como la tierra prometida, ¿ya? Eso es como un poco la historia del origen de ellos, ya entendiendo que son clanes ya que se juntan y que forman pequeñas tribus patriarcales, donde el abuelo, el hombre mayor, es finalmente quien manda, es el jefe de familia. Ahora,
es bien interesante porque la economía en la cual se basa todo el mundo de los hebreos, ya, primero es una agricultura muy pequeña, entendiendo que solamente cuando estén cercanos a ríos van a poder realizar una agricultura, y ellos se dedican más bien a la ganadería a través del pastoreo. Es decir, ellos lo que van a hacer es pastorear animales, principalmente ovejas y cabritos, ¿ya? Para utilizar los pastos que crecen alrededor entonces de las montañas, ya en una zona que, vuelvo a insistir, es una zona que no es muy fértil, es decir, es un territorio semiárido, casi desértico, donde crecen pastos, ya, y entonces se pueden tener animalitos, ¿bien? Ahora, este pueblo, que es un pueblo pastor, entonces de ahí aparece el concepto del pastor con sus ovejas, que es muy ocupado en el mundo cristiano. Es más, de hecho, hasta el día de hoy, las religiones protestantes llaman a sus sacerdotes los pastores. ¿Ya? Es decir, el pastor tanto. Bueno, es porque el origen de esto es que el mundo hebreo eran pastores, ¿ok? Pastores de verdad, o sea, andaban buscando pasto, ¿ya? Para las abejas, para las ovejas, no abejas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Génesis ahí sale la historia de Adán y Eva, sale la historia de Noé, del diluvio y todo lo demás, y que son historias que finalmente se van tomando de lo que era la tradición de Mesopotamia porque ellos tenían contacto con Mesopotamia. Es decir, incluso dentro de las ciudades principales que nombran en el Antiguo Testamento en el capítulo del Génesis, ya las ciudades de Mesopotamia son destruidas por Dios porque finalmente son ciudades malvadas, y ahí vamos a poder ver cómo, por ejemplo, ya Dios en su furia comienza a destruir el mundo, después lo resetea, etcétera, etcétera. Entonces, y allí vamos a ver que como después, por ejemplo, la historia de Noé, que es reconocido, ya, y que habíamos visto ya en la historia de Mesopotamia, que el tema de la inundación era normal. ¿Por qué? Porque si yo tenía dos ríos y los dos se inundaban, claro que uno podría pensar que todo el mundo se inundó. Bueno, la Biblia toma esa historia del Génesis, ya, y también la pone ahí y todo lo demás. Y después llega un punto donde ya, bueno, voy a insistir, ahí en la parte del Génesis siempre habla que los hombres se portan mal, Dios los mata a todos, pero siempre deja a uno vivo, ya, para que forme nueva familia, se portan mal, los mata a todos. Ya, okay, es como esa es la dinámica que ellos piensan que tiene Dios, porque lo que busca finalmente es mostrar que la justicia divina ya es más fuerte que entonces el designio de los hombres. Entonces allí después aparece todo un concepto del patriarcado, donde Dios hace alianzas, ya hace alianzas con los patriarcas, que van a ser finalmente después los padres de Israel, ¿bien? O en este caso los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces aquí aparece primero la historia de Abraham, ya que Abraham ya hace un pacto con Dios, y Dios le dice a Abraham que como era un buen compadre, era un buen chato, finalmente iba a dejar descendencia y que ellos iban a ocupar la tierra prometida y que iba a ser un pueblo muy grande. Después, ya Abraham tiene un hijo que es Isaac. Isaac después va a tener dos hijos, ya uno que es Saúl y otro es Jacob, ya, y los hermanos se ponen a pelear y finalmente entonces Jacob es desterrado, ya, pero Jacob después pelea con un ángel, una cosa muy rara. ¿Ok? Y pelea con un ángel, y después de que pelea con un ángel, Dios lo reconoce, y Jacob dice, ya, yo de verdad me porté malvado, y Dios lo rebautiza, le dice, ya Jacob, tú no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, y yo voy a seguir con la tradición que le prometí a tu abuelo, ya, de que tú van a tener la tierra prometida, y además de tener la tierra prometida van a ir a Canaán y los voy a hacer fecundo y millones. Perfecto, y está todo bien hasta ahí. Hasta que Jacob tiene después hijos. Y estos hijos, que en total van a ser 12, ya, pero en algún momento ellos comienzan a tenerle envidia a uno de los más chicos, que se llamaba José. Entonces José, y aquí aparece la historia, sí, de ese José, ¿ya? No del José de papá de Jesús, sino que José, que es el que se va a hacer famoso en Egipto. ¿Y por qué? Porque de los 12 hijos que tiene Jacob, ya 10 hijos deciden vender a José como esclavo, y es vendido entonces a Egipto, ¿bien? Y José tiene el don de la premonición, es decir, que puede leer los sueños y puede ver un poco el futuro. Entonces los hermanos le tenían envidia porque Israel, o Jacob, que era el papá de José, lo quería a él, y lo tenía como preferido porque era más inteligente, era más capo, ya era más buena persona, y los otros eran todos medio malvados. El punto está en que venden a José, ¿ya? Y finalmente José pasa mucho tiempo, pasa muchos años, y ayuda al faraón, y se transforma entonces ¿en quién? En el gobernador de Egipto. Ya ayuda al faraón diciéndole que van a venir 7 años de prosperidad y 7 años de vacas flacas, ¿ya? Y que hay que juntar trigo, porque si no, todos se mueren de hambre.
Y José entonces se transforma en gobernador de Egipto, es súper querido en Egipto, hasta que finalmente ocurre lo que dice que va a ocurrir. Y entonces llegan los hijos de Jacob a buscar trigo a Egipto. José los reconoce y le pide entonces que venga Benjamín, que es su hermano más chico, ¿ya? Y después obliga también a que vaya su papá y ahí todos se reencuentran y se perdonan y son felices y todo lo demás. ¿Qué es lo importante de esto? Que de esa historia, bueno, Jacob después finalmente va a morir ya, y de los 12 hijos se van a repartir las 12 tribus de Israel. Es decir, de esos ya se van a repartir por la tierra de Canaán, ¿ok? Y ahí se van a ir todos repartiendo, y ahí aparecen las 12 tribus de Israel. Sin embargo, hay una que va a quedar en Egipto, y esos van a ser transformados, con el paso del tiempo, aproximadamente 600 años, ya van a ser transformados ¿en qué? En esclavos. Y estos descendientes finalmente de Jacob ya se son transformados en esclavos, ¿bien? Y pasa mucho tiempo cuando ya los esclavos comienzan a sentirse mal, ¿ya? Y comienzan a ver que quieren ser liberados, ¿ya? Entonces allí el rey Seti o el faraón Seti ya primero manda a matar a todos los hijos hebreos porque los hebreos están multiplicándose y son muchos. Entonces finalmente dice, no, ya no quiero más cabros chicos, los manda a matar todos. Y una familia agarra al niño y le dice, no, yo no quiero que mi hijo lo maten, y lo tiran por el río Nilo para abajo. Y entonces lo toma la princesa, hija del faraón, y entonces lo rescata y le pone Moisés, que significa salvado de las aguas. Luego de eso, el faraón deja de matar a los niños hebreos, ya a los varones hebreos, y este niño, que es un hebreo, comienza entonces a crecer en el palacio del príncipe, en el palacio del faraón como príncipe, y se transforma entonces en príncipe de Egipto, ¿ya? E incluso se cría como hermano con el que va a ser después el futuro faraón, que va a ser Ramsés. Y entonces Moisés crece hasta que finalmente después se da cuenta que es un hebreo, ¿ya? Y luego de asesinar a un soldado egipcio, que asesinó o que estaba golpeando entonces a un hebreo, escapa hasta que finalmente, después años más tarde, Dios le dice, ¿sabes qué, ¿sabes qué, Moisés? Mi pueblo está sufriendo, vas a ir a liberarlo, y con eso entonces quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Y luego entonces, después de enviar 10 plagas, finalmente Moisés logra ya sacar al pueblo hebreo de Egipto. Bien, y vagan durante 40 años por el desierto, años en donde finalmente Dios pone a prueba a esta generación, y Él les dice ya que ninguno de los que fueron esclavos en Egipto va a entrar a la tierra prometida, que es Canaán. ¿Ya? Y entonces allí finalmente algunos se sublevan. Aarón, que era hermano de José, se pone a adorar un toro. Eso hace que Dios, para variar, lo mate, ¿ya? Así de sencillo. Recuerden que el Antiguo Testamento es así, o sea, ya me sirve, chavo, lo mata. Y también castiga por esa misma razón, por lo que hizo Aarón, ya castiga a Moisés, le dice que finalmente lo va a hacer desaparecer y deja a cargo a Josué. Ya, y entonces Dios hace desaparecer a Moisés, no sin antes haberle entregado los 10 mandamientos, ¿ok? Que el primero es adorar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo y el tercero y el cuarto ustedes lo podrán averiguar. Ya, y el tema está en que posteriormente Josué ya lleva a cabo otra empresa, otra batalla, y que tiene que ver con la conquista, es decir, Josué ya va a liderar este ejército ahora, porque ya no eran esclavos, sino que ahí durante 40 años ellos forman un ejército, ¿ya? Y ese ejército finalmente es el que llega a Canaán y empieza a conquistar, con la ayuda de Dios, ¿ya? Al reino, entonces a todos los otros pueblos cananeos que habían, y a los pueblos palestinos. De esa manera finalmente vamos a llegar a lo que va a ser a Saúl, ya que allí ya comienzan los reinos establecidos en Canaán. Ya luego de eso entonces va a aparecer toda la historia de David, de Goliat, ya, y finalmente después con el rey Salomón ya llega al máximo esplendor el tema con Jerusalén como capital. ¿Bien? Y entonces posteriormente después se divide el reino y termina entonces separándose ya en un periodo de decadencia, que va a ser cuando finalmente ya los romanos conquistan todo este territorio. Bien, y ahí se van a topar entonces, fíjense, los hebreos se topan con los romanos. Ya los hebreos no se topan entonces con los griegos, pero sí se van a topar con los romanos, ya que van a ser conquistados entonces la Palestina por Roma. Bien, pero aquí entonces se resume un poco la historia. Así, fíjense, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ya, y después de eso, como por ejemplo aparecen
Ya acá el periodo de los jueces, que es cuando todavía ya no conquistan la Canaán, después la historia de los reyes, con Saúl, David, Salomón, ya, y finalmente el periodo de decadencia, donde ya Israel empieza a decaer y Judea son conquistados por, ¿quiénes? Por los romanos. Bien, es un poco la máxima expansión con el rey David, pero que también se topa entonces con lo que va a ser, chicos, la historia de Roma. Bien, eso ha sido como a grandes rasgos lo que es entonces el mundo hebreo. 3. Ya, y en realidad el mundo hebreo es como el más complejo porque era importante de entender un poquito, porque después cuando hablemos del cristianismo, cuando veamos cómo aparece el cristianismo, hay que entender entonces el mundo hebreo, ya, y cómo se dio y se generó este mundo hebreo. Bien. Vamos ahora a hablar de dos pequeñas civilizaciones, pero de mucha importancia porque van a ser las civilizaciones madres ¿de qué? Del continente americano. El primero de ellos es Chavín de Huántar y nos vamos a dirigir al cono sur, ya muy cerca de Chile, es decir, al norte de Chile, ya en el sector del Perú, donde allí vamos a ver que un grupo de pobladores que venía de la selva ya va a llegar entonces ¿a dónde? A el sector del Perú, ¿bien? Es decir, al sector de la costa del centro del Perú, y allí entonces van a formar una pequeña civilización adoradora del jaguar, del caimán, de la anaconda. Entonces, pero si en Perú no hay esas cosas animales, y por eso que uno infiere, ya los historiadores nos dicen que finalmente toda esta iconografía que tenía Chavín de Huántar es porque ellos provenían, ¿ya de dónde? Exactamente, de la selva, ¿ya? Y ellos venían de la selva amazónica porque finalmente se aburrieron de andar cazando y todo lo demás. Y finalmente entonces llegan a lo que va a ser el sector del valle del centro del Perú. Y allí se van a dedicar entonces a la agricultura y también un poquito al pastoreo. ¿En qué van a transformarse? En un estado teocrático donde van a ser los religiosos, donde van a ser los sacerdotes, quienes además de tener el poder espiritual, van a tener el poder político. Es decir, ellos son los que van a mandar en la ciudad. ¡Ay, pues! Es decir, no solamente son reyes, también son sacerdotes. Y es bien interesante, porque aquí plantean también una visión terrorífica de los dioses. O sea, perdón, o sea, si tenía una anaconda, un jaguar y un caimán como dios, o sea, y obvio para matarte miedo. O sea, yo de verdad veo una anaconda gigante así y chao, me muero. Sí, no me muero, pero arrancaría como un chingue. Ahora, y si me pilla, wow, ya no quiero ni pensarlo. Sería terrible ser comido por una anaconda o triturado. Ah, qué horrible. Ok. Y luego entonces el dios principal que ellos tienen es el dios jaguar, ¿ya? Y que es un felino que simboliza entonces toda esta energía, este salvajismo finalmente. Pero lo más importante es que inspira terror, ¿ya? Entonces vamos a hablar que un estado teocrático no es un estado que en realidad te diga, oye, soy buena onda y hagamos un pacto social, como por ejemplo lo vimos en la clase anterior con China, donde decía, oye, ¿qué? El emperador en general tiende a ser buena gente. No, acá no. O sea, el estado teocrático te habla de que si tú te portas mal, ahí está, el dios jaguar te va a venir y te va a comer en la noche, ¿ok? Es un juego, no va a venir a comerlo en la noche, ¿ok? Y aquí hay varios periodos en el cual va a ir pasando, desde el periodo Uraribiru, ya Chakikani, ya y Hanabarri, que son los periodos que tienen entonces estos periodos culturales o estadios culturales que van a ir evolucionando y que nosotros los vamos a ir viendo respecto entonces a la evolución arquitectónica que va a tener Chavín de Huántar y que uno cuando va al Perú perfectamente vas a poder ir a visitarlo. ¿Qué cosa? El castillo de Chavín de Huántar, donde aquí están estas cabezas clavas, ¿ya? Que son unas cabezas que se encuentran metidas ahí, ya, entre medio de lo que va a ser los muros, ya los murallones, y que finalmente lo que buscan entonces es como que te dé miedo, así como imagínate en la noche, me chinga, ¿ya? Y el castillo Chavín de Huántar, ahí está, es un edificio completamente de piedra, no tiene ventanas, tú lo puedes visitar, es un sitio arquitectónico, ya, que tú puedes estar. Ahora, ¿tiene ventilación? Obvio que sí, pero no tiene ventanas, es una de las cosas particulares que podemos ver en este caso del castillo de Chavín de Huántar, que era un centro político, pero también un centro ceremonial, y que alrededor entonces también había lo que era una pequeña ciudadela, ¿bien? Visiten Chavín de Huántar en Perú. Y vamos a ir entonces a... ¿Y por qué dije civilización madre? Porque Chavín de Huántar aquí va a dar paso después, va a ser como los abuelos de los incas, ¿ya? Eso es como un poco, por eso son civilizaciones madres, porque después van a dar paso a otra civilización.
Vamos a ver la última y que son los olmecas. Los olmecas van a ser la civilización madre de todos los pueblos que se van a dar entonces en el sector del Golfo de México, y me refiero entonces a los mayas, sí, a los mayas, a los aztecas, sí, a los aztecas, a los mixtecas, sí, a los mixtecas, a los zapatecas, sí, ya, ok, sí, 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 todos los tecas, ¿ok? Donde nosotros vamos a encontrar los olmecas, ya. Si usted viaja, por ejemplo, a Tabasco, a Veracruz, usted va a poder ver distintos sitios arquitectónicos. Ahora, en Tres Zapotes, ya Laguna Los Cerros, San Lorenzo, y en Las Ventas, ya usted va a poder encontrar ya asentamientos extremadamente importantes, porque usted lo puede ir y visitar desde el punto de vista turístico. Entonces, cuando usted esté allá, y voy a ir, por ejemplo, a Las Ventas, que es un centro ya que queda muy cerca de la playa, y uno dice, oye, de verdad, el profe me dijo que este sitio arquitectónico era de los Olmecas y se caracterizaban. ¿Por qué cosa? Por primero, ser la primera civilización mesoamericana, ya que nosotros vimos en el norte de México. También porque ellos van a modificar su ambiente, que era en realidad como medio selvático. Ellos lo transformaban así en extensas planicies. ¿Para qué? Para que finalmente quedaran como unos territorios planos y así poner ellos sus pirámides y para que se vieran así como super cool. Y era como, oh, ¿y de verdad fueron capaces de hacer eso? Sí, ¿ya? Y van a poder hacer entonces estas mesetas artificiales porque finalmente lo van a ir adaptando a qué, a su visión del mundo. Esa visión del mundo que, por ejemplo, tiene mucha relación con los astros, con las estrellas, con la luna, con el sol. Y por esa misma razón entonces la ubicación que tienen estos sitios de los Olmeca no es una cosa al azar, es decir, hay todo un tema bien místico detrás y que tiene que ver con su cosmovisión. Y además de eso, hay que entender que dentro de la producción económica, ya ellos tienen ya como principal actividad lo que va a ser la producción agrícola, ¿bien? Y también entonces lo van a complementar porque como quedan cerca del mar, cerca del Golfo de México, lo van a complementar ¿con qué? Con productos del mar. ¿Qué se van a comer? Tortugas, peces, marisco, ¿ya? Y algún otro animalito que también pillen por ahí, matan, dijo la changa, y se lo van a zambullir, ¿bien? Ahora, dentro de eso, es bien interesante el tema económico, porque, por ejemplo, ellos van a tener dinero, ya ellos van a tener una especie como de dinero, ya que van a trabajar a través de, por ejemplo, semillas de cacao, ya, o de conchitas. Entonces, también se va a dar el trueque, pero eso habla un poco de la... ¿Cómo decirlo? Es decir, el gran desarrollo que finalmente comienza a tener lo que es entonces el desarrollo propiamente tal ya de la civilización. Ahora, hacían centros ceremoniales, ya centros jerárquicos, donde finalmente vivían estos jefes políticos, donde vivían entonces estas personas de alta influencia, ya, y ellos estaban allí, entonces la gente iba a esos centros y allí se agrupaban, ¿bien? Ahora, ¿por qué? Porque alrededor de los centros estaban estas pequeñas aldeas que son las que se dedican a pescar, a cultivar, etcétera, etcétera, y entonces se juntaban ahí, y eso va a ser muy típico de los pueblos mesoamericanos, es decir, el mercado, por ejemplo, va a ser uno de los lugares más especiales que tienen dentro de los centros, ya, tanto después posteriormente los aztecas como también los mayas, es decir, en los olmecas vamos a ver estas bases que van a sentar el actuar finalmente de qué cosa, de estos pueblos mesoamericanos posteriores. Además, el sistema de escritura también es inventado en este caso por ello. Tienen un sistema de escritura ya que tallaban en piedra, ya ellos hacían símbolos, ya, y luego de eso entonces eso va a ir evolucionando y ahí entonces también vamos a entender cómo mayas y aztecas también van a tener un sistema de escritura bastante similar. Bien. Además, el desarrollo en la astronomía, en los calendarios, en el tema de los eclipses, o sea, de verdad estos gallos sabían caleta de cosas pese a las limitaciones tecnológicas de la época, o sea, de decir, cómo sacar cuenta, por ejemplo, de cuánto dura un año, que son 365 días con 4 horas. Bueno, ellos lo hicieron, ya es decir, ellos tenían conocimiento astronómico, sabían de los eclipses, sabían del tiempo que se dura la rotación, y eso entonces habla muy bien del desarrollo finalmente científico que se alcanza. Ahora, ya lo habíamos visto desde el punto de vista económico, sus principales cultivos eran el maíz, es muy típico de Centroamérica, ya los frijoles, ya que son los porotos para nosotros, las calabazas, que son los zapallos, ya, y el cacao entonces, que son estas semillitas café que se ocupaban como moneda de cambio, pero también entonces se va a ocupar para hacer chocolate. Ahora ellos no hacen chocolate, ¿ok? Pero también lo utilizan. Ahora, es bien interesante porque finalmente estos productos
se llevan a cabo o llegan a distintas regiones a través del comercio, que había un comercio tremendo, ¿ya? Y se daba también entonces a través de lo que era el intercambio de otros productos de otros lados, como por ejemplo alguna joya, alguna obsidiana, el jade, ya que finalmente ellos podían intercambiar, ya, o incluso comprar a través de lo que eran entonces estas semillas de cacao. Y por último entonces, cómo ellos van sacando ya esta maleza o en realidad esta vegetación de los cerros a través de un sistema que se llama de tala y rosa. ¿Qué significa? De que tú cortas los árboles, tun, 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 y después los quemas, ¡pum! ¿Ya? Y eso se llama tala y rosa, que después quemar. Entonces, de esa forma tú cortas los árboles, quemas, y después que quemes y que saque todo eso, ahí tú puedes plantar y hacer entonces todo lo que son los cultivos que tú necesites. Bien, de esa misma razón entonces también lo hicieron para ir haciendo meseta y también mesetas de relleno. Así que estos gallos ya son bastante cracks, son bastante pulentos. Y por último, vamos a ver que una de las cosas más importantes que usted va a poder ver en los sitios de los olmecas, ¿ya? Es que finalmente ellos son unos capos haciendo escultura, ¿ya? Hacían escultura en piedra, en madera, en arcilla, en lo que pillara te hacían escultura. Y para eso entonces nosotros tenemos la más importante que está aquí sobre mi cabeza, que son las cabezas de piedra. O sea, ellos hacían muchas cabezas de piedra, y son cabezas de piedra monumentales, es decir, son cabezas que miden entre 3 metros hasta 5 metros, es decir, si yo tomara aquí la altura, eso un ser humano llegaría hasta como por aquí, ¿no? Ya, y aquí, y esto está mucho más alto, entonces son cabezas gigantes, así como que uno las puede ver así súper grandes, ¿ya? ¿De qué se hacían? De basalto, ¿ya? Y eso quiere decir que, pero el basalto está cerca de los volcanes y no hay volcanes allí. Exacto, es decir, esos pedazos de piedra los tienen que haber traído de un lugar muy lejano, ¿ya? Para finalmente traerlos acá, y que finalmente sus artesanos le pusieran ahí su esculpido, ¿bien? Así que eran unos capos, unos cracks haciendo escultura, y a partir de eso entonces lo que se buscaba mostrar ya era entonces, por ejemplo, la cabeza de un jefe, la cabeza de un gobernante, la cabeza de alguien importante, y eso lo hacían a través de un estilo naturalista, es decir, tratar de asemejar lo más posible las características humanas y no ponerle como unas cosas raras como lo vimos en Chavín de Guantar, que era una cosa así como más bien como de tenebroso, así como de miedo. Ya no, acá decía, ok, mientras más parecido te queda el mono, mejor. Y ahí te va a poner un 7, un 7 ahí en el libro, ¿ya? Así que es bien interesante todo esto, el desarrollo de los olmecas, y que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Así que cuando vayan a México y vean asentamientos olmecas, me van a decir, oye, el profe Álvaro me comentó esto de los olmecas. Era un crack, un crack. Bien, chicos, y con eso entonces nosotros, no sé cuánto tiempo llevo ya, pero nos tiramos 5 civilizaciones en una pura clase. Así que para mí ha sido un gusto haber hablado de todas las civilizaciones. Vimos de Egipto, Mesopotamia, la India, China. Ya hablamos de la historia de los persas el día de hoy, de los fenicios, de los hebreos, de los olmecas, de Chavín de Guantán. Vimos el proceso de dominización completo, 11 clases, y hemos por fin terminado. Así que si llegaste hasta acá viendo este video y tomarte harto apuntes, ya te felicito, muchísimas gracias por haber visto esta clase. Ya la hice con todo el cariño, con todo el corazón, porque si bien, y aquí me voy a tirar un carrilazo, yo sé que al ministerio como que estas materias no le importa, como que no habla de Grecia y Roma. No, yo siento que hay que rescatar, chicos, sobre todo la religión de Oriente y la religión completa del mundo. Sí, la historia del mundo no es solamente la historia de Europa. Hay que hablar entonces de la historia de otros pueblos, y es extremadamente interesante. Y yo los invito, hay libros que son muy importantes de leer, como por ejemplo la Biblia, pero desde el punto de vista histórico, de ver cómo finalmente el pueblo hebreo va desarrollando, por ejemplo, ya su historia, o también para poder entender otros pueblos, como por ejemplo Chavín de Guantar, los olmecas, los persas, los fenicios, o sea, ¿para qué decir los fenicios? La gran importancia que tuvieron conectando a todo el Mediterráneo. Entonces yo creo que estas cosas hay que rescatarlas, y por esa misma razón entonces yo los invito a seguir estudiando, no se queden siempre con lo que uno les dice, vayan, profundicen más en YouTube. Hay mucha gente que habla de temas más específicos, con quizás mejor recursos, mejor ganas, pero por mi parte esta fue mi clase y yo lo hice con todo el cariño, con todo el corazón, lo mismo que he hecho siempre. Entonces, desde que comenzamos las clases ya llevamos muchos videos, y por esa misma razón entonces yo te doy las gracias por estar acá. Recuerda compartir, ya dar tu buen like, hace rato ahí están apareciendo arribita ya para que te puedas suscribir, está el último video que subimos. Entonces
La idea es que sigas este canal y también compartas. ¿Para qué? Para que más niños como tú puedan ver entonces la clase del séptimo básico, donde hemos terminado esta unidad número 1 sobre historia universal y hemos visto entonces las civilizaciones antiguas. Nos queda próxima clase Grecia y vamos a ir con todo. Vamos a comenzar con Creta primero. Y luego entonces vamos con todo. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @0recargado en Instagram, y te espero entonces para la próxima aventura en mi próximo video. ¡Hasta la vista! Cuídense del coronavirus. Babies.